Muy bien, muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre El cuerpo como testigo, trauma y resiliencia. En la jornada de hoy nos acompaña Romina Prieto Gómez. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, magíster en Estrategias de Intervención en Salud Mental por la Universidad del Desarrollo, en formación en el método de experiencia somática para el abordaje del trauma. Es docente universitaria, relatora en consulta Aprender, en consultora Aprender a Crecer, evaluadora externa en adopción acreditada por el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, bien digo, y ha ejercido por cerca de 18 años como psicóloga clínica, una tremenda docente en la jornada de hoy. Estimadas, toda suya la clase. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esa presentación y muchas gracias a ustedes, tantas personas que están hoy aquí. Estoy muy contenta de poder participar en ADIPA. Es la primera vez que hago un curso con ustedes y también con la posibilidad de poder llegar a tantas personas, a tantos cuerpos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a compartir la presentación que tengo. Comencemos entonces. Seminario Cuerpo como Testigo, Trauma y Resiliencia. Intentaré articular estos conceptos, ¿cierto? Estas ideas. Esta palabra testigo me gusta mucho porque es como el que está mirando, el que está vivenciando, ¿cierto? Desde un lugar, como desde dentro y desde fuera. ¿Mm? Muy bien, les traje un proverbio sufi que a mí me gusta mucho que dice así: el cuerpo es la costa en el océano del ser. Les invito entonces en este día martes, en esta tarde-noche, ¿cierto?, a estar presentes, a tratar de estar presentes en el cuerpo. Ojalá que en el espacio en que se encuentren puedan estar lo más tranquilos posible para poder tener una atención, pero una doble atención, una atención a sus propias sensaciones y también a lo que vamos conversando, a lo que va apareciendo a nivel más de contenido y de los aspectos que vamos a ir abordando el día de hoy. Muy bien, una de las ideas de poder trabajar el día de hoy con ustedes y de poder comentar es abordar la fisiología del trauma. ¿M? En las últimas décadas, a partir de los desarrollos de las neurociencias y de distintas terapias que intentan hoy por hoy darle un abordaje distinto a las experiencias de dolor, ¿cierto? A las experiencias desafiantes que vivimos los seres humanos, eh, existe un autor que se llama Peter Levine, que es el creador del método de experiencia somática, y muchos otros también, que se empezaron a fijar en por qué las personas se traumatizan y los animales no. Los animales, claro, en un entorno salvaje, porque también se ha descubierto, ¿cierto?, que en entornos como confinamiento, cuando no están en su espacio natural, ¿cierto?, también hay fenómenos que ocurren en ellos. Entonces, me gustaría que pudiéramos tratar de dar cuenta de esta pregunta. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, cuando vivimos experiencias muy desafiantes, nos queda, ¿cierto?, como una herida, una secuela, ¿cierto?, un trauma, y por qué los animales no? Veamos entonces. Los animales salvajes poseen una inmunidad natural, según los etólogos, ¿cierto?, que han estudiado el comportamiento animal por años, que es severamente minada en condiciones de confinamiento. Como les decía, una cosa es cuando los animales están en su ambiente natural y cuando están en situaciones de zoológico, por ejemplo, o de confinamiento, el comportamiento es distinto. Los seres humanos, por tanto, responden a la amenaza, a la amenaza o a lo desafiante de manera similar a los animales confinados en laboratorio. ¿Sí? La naturaleza, entonces, le ha dado a los animales, incluidos los seres humanos, un sistema nervioso capaz de restaurar el equilibrio. Nosotros, todos nosotros los que nos encontramos acá ahora y todos los seres del mundo, somos producto de miles y miles y miles de años de evolución, ¿no? Nuestro sistema nervioso hoy es producto de una serie
de cambios, ¿cierto?, que hemos tenido que experimentar las especies vivientes. ¿Mm? En ese sentido, la adversidad y la supervivencia han estado siempre presentes y de hecho tenemos estructuras cerebrales que compartimos con todos los seres vivos de la Tierra, los seres humanos. ¿Mm? Y que vamos a hablar también de eso. Entonces, el trauma, cuando hablamos de trauma, en general tenemos una visión muy negativa del trauma. Por muchos años, ¿cierto? Hablar de trauma es algo peyorativo, es algo que se tiende a ocultar. Sin embargo, el trauma también puede ser visto, ¿cierto?, como una oportunidad de crecimiento. ¿Mm? Porque además, el trauma es algo que es cotidiano al ser humano. Lo desafiante siempre está en distintas... Hay situaciones que son más desafiantes que otras, claramente. Hay experiencias o eventos que son muchísimo más causantes o que van a provocar, ¿cierto?, en muchísimas personas una secuela traumática y otros quizás no tanto, ¿no? Pero el trauma es una situación que es cotidiana al ser humano. Entonces veamos un poco más qué es lo que pasa con los animales. En este sentido, los animales cuando están en situación natural tienen un sistema nervioso que les permite enfrentar el desafío, ¿ya? La meta de todo ser vivo es la supervivencia. Si logran superar la adversidad y sobrevivir, existe un fenómeno fisiológico de descarga y de regulación que poseen todas las especies. En el caso de los seres humanos o en el caso de animales en confinamiento, cuando esta función se ve, que es autorreguladora, se ve bloqueada o perturbada, los síntomas de trauma se desarrollan como una manera de contener la excitación o activación, como dice Peter Levine, que no fue descargada. Ahora les voy a mostrar un video con ayuda de Rodrigo, donde les pido que puedan tener una atención lo más presente posible para que observen qué pasa con este oso polar que vamos a ver ante una amenaza real, ¿cierto? Esto es una recreación, acá no le hicieron daño, al animal van a ver ustedes que van a tirar un dardo, pero tranquilizante, pero para él, como uno sabe, ¿cierto? Es una amenaza vital muy importante y quiero que se vayan fijando un poco en cómo es la fisiología o cómo reacciona toda la biología de este oso polar ante la situación que va a vivir. ¿Mm? Rodrigo, te pido ayuda, por favor, con esto. Ya, estoy compartiendo. We'll go for that one. ¿Se escucha, verdad? Impecable. Perfecto. Here, oh yeah, another pretty big bear. Another 8cc, or do you think, Dennis? See the pads there are sort of like non-skid material, and it's all sort of rough. It's not really smooth. It helps them get better traction on the ice. This one's right up. It's almost like sandpaper. And then, of course, big claws for ripping, breaking into seal layers. But he hasn't started to really chip his teeth. If you watch that animal after he finishes convulsing, you'll see, because he's aware of the fact that we're all around him, and it's a very stressful experience for an animal like a polar bear. After he settles down, and then he'll start doing a couple of deep breaths, and then he'll breathe really nicely, and it'll really... Now look, here he goes. See how he's breathing there now? You can see, so that even though it looks a little unpleasant to look at him convulsing like that, in fact, it lets off all that stress, and he then is able to relax and sleep the thing off.
Observen este movimiento que va a hacer ahora, el de las patitas traseras. Ese movimiento. Ok, gracias Rodrigo. Ya, profesor. Sí, sí, es fuerte el video, ahí te vi un chat, pero bueno, esto es parte de una investigación que se realizó, son dardos tranquilizantes, ¿cierto? Y justamente era para poder dar cuenta de este fenómeno de la traumatización y de las respuestas de defensa. ¿Por qué les decía, no sé si me alcanzaron a escuchar algunos, que se fijaran en el movimiento que hacía con las patitas, aparte del tiritón cuando vuelve, ¿cierto?, de la anestesia o de los tranquilizantes? Porque cuando este animal se ve amenazado, ¿ya? Y todos los seres vivos cuando nos vemos amenazados, tenemos una estructura que tiende a nuestra sobrevivencia, que son automáticas, que no son reflexivas y que son las llamadas conductas de defensa. La primera es siempre la huida y luego, si no se puede huir, se va a elegir la lucha. Pero eso no es algo pensado, no es algo reflexionado, es solamente nuestro sistema nervioso de miles y miles y miles de años que ha evolucionado para poder, ¿cierto?, protegernos y preservarnos como especie, de la especie que sea. En este caso, el oso polar está en una conducta de defensa de huida. Por lo tanto, cuando le inyectan, ¿cierto?, cuando le disparan, ¿cierto?, el dardo tranquilizante, la conducta de defensa que él tiene se interrumpe. Al volver del trance, su cuerpo, ¿cierto?, empieza a hacer una descarga, pero a la vez continúa el movimiento, no sé si se fijaron, ¿ya? Porque la respuesta de huida se bloqueó. Entonces, los animales en general que logran sobrevivir, o sea, si esta amenaza hubiese sido real, ¿no?, si hubiese sido un depredador real o una caza real, ¿ya? Ese sistema nervioso claramente no se habría podido descargar. Pero los animales en general tienen este sistema y cuando logran sobrevivir a las amenazas, tienen que seguir funcionando, ¿no? No pueden deprimirse, no pueden tener las sintomatologías que tenemos los seres humanos, porque los seres humanos podemos de alguna manera funcionar sin haber hecho estas descargas, con todos los costos que podemos revisar en un momento más, ¿cierto?, que tienen. Entonces, los animales no se traumatizan porque tienen la posibilidad de descargar, según lo que plantea este autor Peter Levine, la energía atrapada que quedó en su sistema nervioso de respuestas de defensas incompletas. Eso lo dice textual, ¿cierto?, la teoría. Respuestas de huida o respuestas de lucha que fueron interrumpidas. Si la amenaza es tan grande que no existe la posibilidad que el sistema nervioso pueda echar mano de una u otra conducta de defensa o respuesta de defensa, se va a congelar. Y existen también animales en entornos naturales donde dejan incluso eh, de respirar y los latidos del corazón se hacen muy, muy, muy imperceptibles. Y hay animales como por ejemplo los felinos que no comen animales muertos, por lo tanto en algunos momentos pueden sobrevivir esos animales.
cuando vuelven de ese trance, van a observar una situación parecida a la que apareció aquí con este oso polar. ¿Mm? Voy a continuar entonces compartiendo. Muy bien. Entonces, aunque nosotros los seres humanos poseemos las mismas estructuras, los mismos mecanismos, idénticos a los que tienen los animales, estos sistemas son frecuentemente anulados por la inhibición de la corteza cerebral a través de nuestra mente racional o cerebro racional. Esta restricción entonces que tenemos, este freno, ¿cierto?, que nos pone nuestra corteza o nuestro neocórtex, que es nuestro cerebro humano propiamente tal, es la que va a causar esta constelación de síntomas que experimentamos los seres humanos cuando hemos vivido una situación o una experiencia traumática, porque el trauma no está en el evento, sino que en la experiencia, que es decir, la huella que queda en mí de lo vivido. ¿Mm? Entonces, este mecanismo evolutivo que nosotros tenemos, en el fondo, genera o causa de manera, producto de nuestra evolución, ¿cierto?, que nosotros no podamos deshacernos de esa energía que quedó atrapada, ¿cierto?, en el sistema nervioso. Por lo tanto, vamos a manifestar una serie de síntomas cuando no podemos tener un crecimiento postraumático, que ahí está más ligado a la resiliencia, ¿no? Estamos tratando de hacer el link con los conceptos que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, para entender un poquitito más esto, no sé si algunos conocen lo que es este esquema del cerebro triuno o triúnico, ¿ya?, que fue planteado hace mucho tiempo por Paul MacLean alrededor de los años 60, ¿cierto?, para poder entender cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, tenemos tres estructuras. La primera estructura, que es el cerebro reptiliano o instintivo o de supervivencia, ¿cierto?, es un cerebro que compartimos con todos los seres de la Tierra. ¿Mm? Acá en estas estructuras, ¿cierto?, tenemos el cerebelo, el tronco cefálico, ¿cierto?, que nos sirven para poder regular todas las funciones que tenemos que son autonómicas, los latidos del corazón, ¿cierto?, todos los movimientos gastrointestinales, todas las funciones de supervivencia. Y dentro de las funciones de supervivencia también están las respuestas de defensa, donde estarían, ¿cierto?, estas respuestas de lucha o huida. Existe otra estructura, que es el cerebro límbico, ya donde se ubica el hipocampo, el tálamo, la amígdala, ¿no?, y otras estructuras que son el cerebro emocional y que compartimos con todos los mamíferos de la Tierra. En este cerebro límbico o en este cerebro emocional justamente están las emociones. Está la posibilidad es la estructura que nos permite conectar con un otro, ¿no? Y el cerebro propiamente humano o racional está en el neocórtex, ¿cierto?, que tiene que ver con los hemisferios, donde existen todas las funciones que conocemos como memoria, pensamiento, lenguaje, que justamente es esta corteza que frena, ¿cierto?, la descarga autonómica que podríamos nosotros desarrollar ante un evento adverso o llamado traumático, ¿cierto?, que realizan los animales en forma automática. Peter Levine, entonces, el creador de experiencia somática, liga los estudios de la etología, es decir, de qué es lo que pasa. Él se plantea esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con los animales que no se traumatizan, pero los seres humanos sí? Pero también lo liga con los desarrollos de la psicología corporal de Wilhelm Reich, por ejemplo, y de las terapias corporales en general, y también con algunos desarrollos de conciencia, ¿cierto?, y trabajo integrativo de Oriente. Y ahí levanta un enfoque
que no es el único enfoque para trabajo con trauma. Ya en el curso que vamos a desarrollar lo vamos a ver. Hay varias terapias llamadas terapias somáticas o terapias de tercera generación, pero él hace esta integración, ¿cierto? Porque su idea es plantear y sostener de que el trauma no es algo rígido ni estático que no va a poder ser modificado, ¿no? El trauma es algo que puede curarse. De hecho, en su libro, en todos sus libros, él habla de la cura del trauma. Lo plantea a partir de los conceptos de renegociar la experiencia traumática, ¿no? Que tiene que ver justamente con el poder, desde esta visión de la física, ¿no? De carga y descarga, descargar esa energía que quedó en el sistema nervioso, pero también lo liga con otros, con, por ejemplo, la conciencia corporal y con otros desarrollos, ¿cierto?, que van componiendo su teoría y su enfoque basado en la conciencia corporal. Entonces, Peter Levine, un autor que está vivo, que ustedes pueden consultar, ¿cierto?, dice que el trauma se origina como una respuesta del sistema nervioso y no se origina en el evento. El trauma está en el sistema nervioso y no en el evento, ¿ya? El trauma es una experiencia también. Lo que dice Peter Levine no es tan novedoso, pero en parte sí, porque integra la variable biológica, pero ya Freud desde los inicios, ¿cierto?, lo había detallado, que el trauma es una experiencia, es lo que queda en mí de una vivencia. Un evento similar puede causar en personas distintas situaciones distintas, secuelas distintas o huellas distintas. ¿Mm? También Peter Levine va a decir que el trauma no es una enfermedad, sino más bien una experiencia humana enraizada en los instintos de supervivencia. Sin embargo, para poder trabajar con trauma no podemos olvidarnos tampoco de estas estructuras, ¿cierto?, de nuestro cerebro triuno. Si bien existe la primacía de la experiencia traumática o lo que quedó atrapado, ¿cierto?, en este sistema nervioso más instintivo, más de supervivencia, más reptiliano, también la huella traumática va a afectar todo nuestro sistema nervioso, por lo tanto la respuesta terapéutica debe ser integral y debe considerar el trabajo con emociones y también debe considerar el trabajo con los pensamientos, con las creencias, ¿cierto?, con la memoria secuencial como la conocemos. ¿Sí? Sin embargo, el camino fisiológico, el observar la biología de las personas, muchas veces nos va a indicar con mayor exactitud cuál fue la huella traumática que quedó en las personas más allá que el propio relato. Por lo tanto, el método de experiencia somática o la terapia de Peter Levine, ¿cierto?, es un método de abajo hacia arriba, que son las terapias llamadas de tercera generación, que justamente trabajan rastreando, ¿no?, la sensación para poder dar cuenta de el trauma. Acá tenemos, ¿cierto?, dos imágenes de las conductas de huida y lucha. Siempre la huida va a ser primero como elección automática y si no se puede huir, se va a luchar. Sin embargo, los seres humanos a veces tenemos ciertas tendencias, ¿no? Hay personas que tendemos más a la huida y hay personas que tienden más a la lucha, en general. Pero ambos tenemos ambas posibilidades de realizarlo y si no, existe congelamiento. Entonces, ¿por qué nos traumatizamos? El trauma ocurre cuando el organismo es forzado a ir más allá de su capacidad adaptativa para regular sus estados de excitación. ¿Qué quiere decir esto? Existe, y aquí voy a tomar un concepto de otro enfoque, que es una cierta ventana de tolerancia o una cierta tolerancia a ciertos estímulos que pueden ser desafiantes, adversos, ¿cierto? O ciertas situaciones que alteran nuestro sistema nervioso, pero que nosotros podemos lidiar con ello, ¿no? Tenemos ante eso, ¿cierto?, una respuesta resiliente, que se llama crecimiento postraumático. Sin embargo, hay algunas experiencias que, por el contrario, en vez de generar
un crecimiento postraumático a partir de la resiliencia, generan estrés postraumático y generan secuelas medianamente permanentes si no son intervenidas. El trauma, entonces, es una ruptura en la barrera protectora ante y la sobreestimulación que origina un sentimiento abrumador de impotencia, según Freud. Para experiencia somática, entonces, esta definición se relaciona con una pérdida de resiliencia en el sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso no es capaz de lidiar, de regular esa excitación, ¿no? Es como que estuviésemos sometidos un poco a electricidad o alta tensión. Existen algunas dosis según las personas, ¿cierto? O según el margen de tolerancia que tengamos o el espacio que tengamos para tolerar, donde sí efectivamente podemos lidiar con recursos para lo desafiante. Sin embargo, existen algunas personas, generalmente, que tienen una historia de mayor traumatización y de traumatización a mayor temprana edad, donde va a ser mucho más difícil lidiar. Por lo tanto, las secuelas o el trauma se va a fijar, ¿cierto? Y va a generar toda la sintomatología que más o menos podemos conocer y podemos mencionar acá también. Entonces, un estudio realizado por David Levy en el Hospital de Nueva York en el año 46 demostró que las respuestas de los niños a la hospitalización, ¿ya?, o a los fenómenos de institucionalización en general son similares o igualmente graves a las experiencias de los veteranos que sufren la fatiga en combate. ¿Mm? Esto está traducido del inglés. Es importante recordar que cuando hablamos de trauma en seres humanos, está ligado, ¿cierto?, a esta nosología psiquiátrica del DSM-5 de trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Cuando se empieza a hablar de trauma, en general se asociaba a los veteranos de guerra, ¿cierto?, a las situaciones del holocausto. Sin embargo, hoy podemos hablar de traumas de distintas categorías, donde últimamente también han logrado tener un gran espacio los traumas del desarrollo, que se dan en la infancia, ¿no? Donde tenemos un cerebro que está en formación, ¿cierto? Donde tenemos menos recursos para poder tener esta cierta resiliencia o este cierto continente para poder lidiar mejor con lo desafiante. Y claramente que este trauma del desarrollo, que son experiencias, como les digo, desafiantes o adversas, ¿no?, como se dicen, acumulativas, nos van a predisponer como adultos a que ante la adversidad podamos responder con menos resiliencia que otras personas que tienen experiencias distintas de mayor resiliencia, de mayor apoyo, de mayor empatía. Entonces el trauma o las personas que no han podido renegociar su experiencia traumática o elaborar o integrar, ¿cierto?, lo fragmentado del trauma, es como si viviéramos con un chaleco de fuerza interno creado cuando un momento devastador quedó congelado en el tiempo, ¿ya? Cuando el trauma ha invadido nuestro sistema nervioso y no podemos lidiar con eso, estamos como contragravedad. Quedamos en una situación de hipervigilancia. ¿Mm? Y yo creo que eso en general lo hemos experimentado todos, dependiendo de las situaciones más o menos desafiantes que hayamos tenido en nuestra historia de vida. ¿Mm? El trauma entonces ahoga el desarrollo del ser e inhibe nuestros intentos de avanzar en la vida. Nos desconecta de nosotros mismos, de los demás, de la naturaleza y de nuestro espíritu. Es como que va contra gravedad. Por eso al inicio de la jornada de hoy yo les decía, tratemos de estar presentes, ¿no? Tratemos de estar en la gravedad, hacia la tierra. ¿Mm? Porque el trauma justamente que nos saca, nos tiene en este modo de hipervigilancia, nos tiene como en un modo anterior y una de las cosas importantes que genera, bueno, si hay trauma hay desconexión, pero la desconexión nos genera un impacto muy grande porque no podemos conectar con las personas que amamos.
Entonces, eso es algo que claramente ha movilizado también a los teóricos para que hoy por hoy contemos con distintas alternativas para poder abordar las memorias traumáticas. Otro autor, perdón, otro autor que también está vivo y que tiene un libro que es descargable, que es Vincent van der Kolk, dice: los recuerdos traumáticos persisten principalmente como recuerdos implícitos, somáticos y de comportamiento, y secundariamente como narraciones vagas, generalizadas, fragmentadas, incompletas y desorganizadas. Estos recuerdos cambian cuando las personas se recuperan del estrés postraumático. Cabe mencionar que como consecuencia del trauma no está solamente el trastorno de estrés postraumático. El trauma puede generar otras situaciones también de salud mental, como por ejemplo depresión, como por ejemplo adicciones, como por ejemplo otras enfermedades de salud física que han sido comprobadas también a partir de estudios, como por ejemplo las experiencias adversas en la infancia y otros, ¿ya? Es importante tomar de aquí de lo que nos dice Van der Kolk, que la memoria traumática, cuando hablamos de memoria traumática, primero no estamos hablando del evento, y quiero ser bien enfática en eso, sino que de la huella que quedó en mí, que esta huella no alude a una memoria que necesariamente es una memoria secuencial, ¿no? Más aludida a este neocórtex, ¿no? Que tiene un inicio, ¿cierto? Y que va contando una historia, sino que la memoria traumática está fragmentada. Existen fragmentos de la experiencia, fragmentos que se pueden encontrar en los pensamientos, fragmentos en las sensaciones, fragmentos en las emociones, recuerdos como por ejemplo olores, recuerdos visuales, sombras, pero siempre fragmentación, siempre disociación. La disociación y la fragmentación son mecanismos que tenemos los seres humanos para poder seguir enfrentando, seguir sobreviviendo, ¿sí? Pero de una manera no plena, de una manera no conectada. Por eso es tan importante poder conocer alternativas para poder trabajar con traumas, ya sea con nuestros propios traumas como también con los de las demás personas. Entonces, ¿cuáles serían los posibles caminos para poder renegociar el trauma, resolver el trauma, curar el trauma o lo que queramos nosotros denominar, integrar la fragmentación, ¿sí? Poder estar más presente, poder reprocesar esas memorias que quedaron fragmentadas? Entonces, la formación de síntomas es una adaptación no consciente destinada a evitar que el organismo siga genéricamente sobrecargado. Acá tenemos otra idea importante. Por muy desagradables que sean los síntomas de trauma, no sé si conocen ustedes los síntomas de trauma, pero brevemente puedo mencionar, bueno, la disociación, ¿ya? La hipervigilancia, los trastornos del sueño, los llamados flashbacks o imágenes intrusivas, ¿sí? Trastorno de estrés postraumático, rigidez tónica, bueno, una posibilidad infinita de trauma, o sea, de síntomas, perdón. Los síntomas, y ya también está dicho en otras teorías, los síntomas, si bien son muy molestos y muy invasivos, son positivos, son adaptativos, porque nos están indicando que algo pasa. Si nosotros nos pegamos o nos hacemos una herida o nos rompemos parte de la piel y eso nos duele, claramente que ese es el indicador que tenemos que sanar algo. Si tenemos síntomas por las experiencias dolorosas que hemos tenido en nuestra vida, esos síntomas son los caminos para poder sanarnos. La hipervigilancia, la activación, el insomnio, ¿cierto? La angustia, los apretones en el pecho, son
vividos con mucho desagrado, pero son los caminos. Por eso la fisiología del trauma es tan importante. Son los caminos para poder sanarnos también. Entonces, en este camino, para poder reprocesar el trauma, para poder resolverlo, como digo yo, curarlo, es importante instaurar otro concepto que es el concepto de recurso. Y un recurso puede ser muchas cosas. Un recurso es algo que es positivo para nosotros. Un recurso es algo que nos genera bienestar. Un recurso puede ser un gran amigo, una amiga. Un recurso puede ser un terapeuta. Un recurso puede ser un lugar que nos hace bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la playa. Un recurso puede ser una música que nos lleva a un estado distinto, ¿cierto? Por lo tanto, al trabajar desde el cuerpo, es importante para enfrentar y para renegociar cualquier situación traumática que nosotros podamos reconocer y ayudar a otros a reconocer recursos. Solamente si podemos percibir recursos, imágenes, recuerdos, vínculos, ¿cierto? Lo que para nosotros sea una instancia de bienestar, podemos ir a transitar este camino, ¿cierto? De la renegociación de las experiencias traumáticas, el reprocesamiento del trauma. ¿Sí? Entonces, al trabajar desde el cuerpo no es necesario también la verbalización, el detalle de los eventos traumáticos. Los recursos también, importante tomar en cuenta que son absolutamente personales, individuales. Pero me quiero detener también en la verbalización, en el relato. Cuando nosotros contamos lo que recordamos de una experiencia adversa, de una situación dolorosa, de una situación traumática para nosotros, nuestro sistema nervioso no discrimina si lo estamos vivenciando o no. Por lo tanto, va a experimentar la misma sintomatología o activación, como se llama dentro del enfoque somático, a las manifestaciones corporales que sentimos, que si lo estuviéramos viviendo. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando uno tiene sueños complicados, sueños angustiosos, ¿cierto? Cuando ustedes se despiertan de un sueño que es muy amenazante, se despiertan con la misma sintomatología como si estuvieran viviendo la situación. Agitados, sudorosos, ¿cierto? Llorando en algunas situaciones. Por lo tanto, también lo que nos traen estos nuevos enfoques es trabajar con porciones de recuerdos, con la línea, ¿no? Con la huella que quedó en la fisiología. Por lo tanto, también es un abordaje muchísimo más respetuoso del otro y menos retraumatizador que a lo mejor en un tiempo anterior donde justamente la idea era poder hablar de eso, ¿cierto? Hoy por hoy no es que no sea importante, no es que se niegue, sin embargo hay que tener un tratamiento muy cuidadoso con los hechos particulares que podemos recordar de una experiencia dolorosa, de la violencia, por ejemplo. Otro concepto importante es la sensopercepción. ¿Qué es la sensopercepción? Es poder darme cuenta de mi sensación en sí. ¿Mm? Al centrar entonces la atención en la sensación corporal, al llevar mi atención a lo que estoy percibiendo, cuando estamos muy atravesados por situaciones traumáticas, cuando tenemos huellas traumáticas importantes, estamos, como les digo, contra gravedad. Por lo tanto, no estamos percibiendo o no estamos en contacto atencional con nuestras sensaciones corporales porque son muy desagradables. Sin embargo, si introducimos recursos, ¿cierto? Que pueden ser recursos somáticos también, porque una imagen o la experiencia con una persona a la cual queremos y confiamos nos genera también sensaciones agradables, nos puede ayudar a transitar hacia las sensaciones que son molestas, dolorosas, invasivas.
Entonces, al centrar la atención en la sensación corporal, los individuos son capaces de acceder a estos patrones de acción fisiológica restaurativos. ¿Mm? Esto permite que las energías de supervivencia altamente activadas sean neutralizadas poco a poco y de forma segura. La activación, es decir, la sintomatología que yo percibo, ¿cierto? Que no está regulada y previamente ha sido bloqueada en el sistema neuromuscular y en el sistema nervioso central, puede ser liberada y concluida, previniendo y resolviendo así los síntomas traumáticos. ¿Por qué? La idea es que si estamos contra gravedad, ¿cierto? Hipervigilantes, fuera un poco de nosotros mismos cuando tenemos situaciones traumáticas no resueltas, volver al cuerpo, que es tan complejo, ¿cierto? Porque la piel tiene el mismo tejido que nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, en la medida de que nosotros vamos conectándonos con lo que vamos percibiendo, si bien es un camino desafiante, es el camino que han descubierto estos teóricos para poder resolver efectivamente las memorias traumáticas. Porque lo que tenemos que hacer para estar más adaptativos, más flexibles y más sanos es poder regular nuestras activaciones. Y para eso debemos percibirlas, pero de la mano de un recurso. Entonces, la posibilidad de poder comenzar a percibir cuáles son las sensaciones físicas que están presentes en nuestra experiencia es una primera forma que tenemos de entrar en contacto con el propio funcionamiento operando en relación a cuestiones traumáticas, en relación a las experiencias de nuestra vida. ¿Mm? Entonces, a lo largo de la vida, llevamos en nuestro interior multitud de personas, me gusta mucho esta frase, las que nos apoyaron en nuestra regulación desde que nacemos, ¿no? Las que activaron nuestro sistema, pero también las que activaron nuestro sistema de defensa simpático, que es el tónico, el que nos defiende, ¿cierto? Los que nos aterrorizaron también. La humanidad, o lo que nos hace humanos, es poder sostener a todos estos personajes desde un lugar de conexión y compasión y sin un juicio. Cuando hay trauma, también hay mucho enjuiciamiento, mucha vergüenza y mucha culpa hacia nosotros mismos. ¿Mm? Por lo tanto, también la idea de la conversación de hoy es poder instalar la idea de que también puede existir un crecimiento positivo a partir del trauma. ¿Mm? Que también nos podemos amigar, ¿cierto?, con los síntomas molestos, desagradables, invasivos que nos pasan en la vida cotidiana. ¿Mm? Que también pueden ser caminos hacia la conexión, hacia lo bueno y no solo a lo que tratamos de huir por lo doloroso e incómodo que puede ser. Es poder amigarnos un poco con la incomodidad. Entonces, abordaje cuerpo-mente. Las observaciones clínicas, la neurociencia, que también no he comentado un poco, el concepto de neuroplasticidad, que es un concepto muy lindo, ¿cierto? Y el comportamiento de los animales nos permiten aprender cómo se comporta el sistema nervioso ante el trauma. Lo psicológico también es fisiológico y comportamental. Cuando hablamos de el enfoque cuerpo-mente, ¿cierto? Es como si existiera, o sea, nos alude, nos remite, ¿cierto?, a esta definición cartesiana cuerpo-mente. En estos enfoques no existe una división, ¿no? No existe una parte mental y una parte corporal. Somos un cuerpo, ¿sí? Pero tenemos distintas manifestaciones. Cuando hablamos de algo mental, podemos estar hablando de un pensamiento, de una razón, y cuando hablamos de algo más ligado a lo corporal, sensación, comportamiento, conducta. Pero somos un cuerpo. ¿Sí? Estas terapias, ¿cierto?, van en contra de la visión, de esta división cuerpo-mente. ¿Sí? Sino que somos una unidad que tiene distintas manifestaciones para expresarse en la vida.
La respuesta del sistema nervioso entonces ante un evento aterrador depende del estado fisiológico de la persona. ¿A qué se refiere esto? A que si tenemos más soportes, si hemos podido desarrollar mayor resiliencia, que es esta capacidad de contener un poco lo adverso, claramente que vamos a reaccionar de manera distinta, con a lo mejor un poco más de espacio, que una persona que ha tenido más experiencias adversas sin poder haberlas renegociado, reprocesado y tampoco ha tenido un acompañamiento. La seguridad del sistema nervioso es la clave del cambio de respuesta de este y la liberación de la energía atrapada a partir de los recursos, la energía atrapada en ciertas estas conductas de defensa que veíamos en el sistema nervioso de lucha o huida. La resiliencia, entonces, además de lo que ustedes pueden conocer del concepto, no es una habilidad que construimos para protegernos del trauma, ¿ya? Y para que nos aleje de eso, sino que la resiliencia se constituye en la medida de que somos capaces de reconocer recursos, de inocular recursos para poder lidiar con lo incómodo y atravesarlo, es decir, para atravesar el dolor. Ese es el concepto que manejamos de resiliencia dentro de este enfoque. No es una inmunidad, sino más bien es esta capacidad que tenemos de poder atravesar lo doloroso, de poder abrir estas cajitas de Pandora que nos atemorizan. Ya estamos un poquito en la hora, pero les traigo un estudio brevemente del año 2019 que se hizo, un estudio muy pequeñito que se hizo con personas en rehabilitación, ya con 8 personas de conciencia corporal. Definió la conciencia corporal como un proceso emergente, interactivo y dinámico que involucra el autoconocimiento y la autorregulación, ¿no? La regulación de nuestra fisiología a través de la conexión, cuerpo-mente. Esta sucede mediante la atención de procesos corporales profundos y movimientos y posturas voluntarias. Entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados de este estudio? Que los participantes mostraron mayor interés por las técnicas de respiración estimulantes y describieron una mejora en relación a sí mismos. Todos los participantes de este estudio reportaron una mejora al poder participar de estas actividades de conciencia corporal, centradas principalmente en los beneficios de la respiración. Se encontró también que para que esta alternativa sea eficiente, los ejercicios psicocorporales deben practicarse con mayor frecuencia. No basta entonces con practicarlo en momentos muy parcelados o en momentos muy breves, sino que la idea es que sea más frecuente, una práctica más cotidiana. Y finalmente este estudio reportó una relación entre la conciencia corporal y las dimensiones de la resiliencia, tales como satisfacción, autonomía, afectividad, es decir, si estamos más afectivos es porque podemos conectar mejor con un otro, e identidad, expresándose con mayor claridad en la primera dimensión y menos en la última mencionada. Es decir, la conciencia corporal nos va a reportar con mayor claridad o con mayor contundencia satisfacción de la experiencia. ¿Mm? Los sentidos más de identidad, que es la última dimensión que mencionan aquí, ahí pueden ser abordados, ¿cierto?, de distinta manera o en complemento a la conciencia corporal. Si tenemos más satisfacción, si tenemos más regulación, claramente que podemos construir narrativas de nuestras experiencias y de nosotros mismos distintas, y también podemos modificar nuestro autoconcepto. Por lo tanto, existen terapias que pueden complementarse también, o abordajes que pueden ser complementarios. Entonces, ¿qué nos proporciona una aproximación al trauma desde lo corporal? Lo corporal o el cuerpo es una vía de acceso, al menos de observación, de curiosidad para los terapeutas, para poder generar como objetivo primero la regulación del sistema nervioso, el concepto de corregulación, es decir, podemos nosotros, a través de ejercicios o ciertas posturas, generar una regulación de nuestra fisiología.
Pero la corregulación, que es otro concepto importantísimo de este enfoque, es que los seres humanos nos regulamos, nos calmamos con otros seres humanos. Por lo tanto, si alguno de ustedes es terapeuta o quiere trabajar desde este enfoque, la idea es poder estar regulado para poder ofrecer la regulación de uno a un otro, que es muchísimo más efectiva que cuando uno intenta regularse a uno mismo con los ejercicios de respiración u otras técnicas que pueda implementar. ¿Qué otro beneficio nos trae este abordaje corporal? Mayor presencia. Y cuando estamos más presentes, cuando estamos con la gravedad más baja, podemos conectar mejor con un otro. Podemos conectar más plenamente y menos con las fantasías, con la hipervigilancia, con el miedo, ¿cierto? Otra cosa importante de este abordaje desde lo corporal es que no es necesario el relato completo de la experiencia vivida. Es más, no es prudente hacerlo por todo lo que genera, ¿cierto? Y también permite prevenir la cronicidad de las huellas del trauma. ¿Qué significa la cronicidad? Que todas estas sintomatologías, ¿cierto? De hipervigilancia, de trastornos del sueño, de imposibilidad de crear vínculos más plenos, permanezcan en el tiempo. Por eso es tan importante y ha aparecido, ¿cierto? Toda esta ola de personas hablando del tema de trauma para poder sensibilizarnos sobre esto, porque justamente las experiencias que tenemos los seres humanos están, ¿cierto?, también fragmentadas. Si es que no logramos renegociar y reprocesar nuestras experiencias de dolor y de trauma. En síntesis, entonces, el trauma se produce cuando una experiencia desagradable y abrumadora sobrepasa o quiebra nuestros límites y nuestra capacidad de resiliencia, de poder integrarla, ¿cierto? Y produce una barrera, una ruptura en la barrera protectora y una sobrecarga del sistema nervioso. Para poder acceder entonces a las memorias traumáticas, existe el camino, que al menos es el camino que he elegido yo, que es desde la senso-percepción, que es una vía de acceso cuidadosa, ¿no? Y que además reporta beneficios de manera más inmediata que solamente cuando trabajamos con terapia verbal. ¿Sí? Cuando nosotros introducimos, por ejemplo, algunos movimientos, algunos ejercicios, ¿cierto?, para poder regular nuestra corporalidad, para poder estar más presentes, tenemos recursos para poder abordar una situación en psicoterapia, pero además también tenemos a una persona que se va más regulada a su casa y que puede enfrentar su día a día así, y además que tiene ese mismo recurso que se lo lleva también hacia su espacio personal, que le pueda servir en momentos cuando no está en la instancia de tratamiento, por ejemplo. Y para finalizar entonces me quedo con esta frase que es: los dones nacen de nuestras heridas, no de nuestras fortalezas. Muchas gracias. Ahora dejo de compartir. Acá me sale la laminita del curso con el QR. También lo proyectaba Rodrigo y ahora me parece que tenemos un espacio para preguntas. Claro que sí, muchas gracias, profesora. Tengo aquí a Karina Tavilo, que levantó su mano. Ahí te estoy abriendo el micrófono, Karina. Te escuchamos, Karina. Hola, Karina. Hola, muchas gracias por la introducción, muy buenos los contenidos, la verdad igual yo soy psicóloga y aplico técnicas de mindfulness, de imaginería, que van mucho ligadas con el tema de la respiración profunda. Mi consulta es que un día con un paciente haciendo esas técnicas de respiración comienza a temblar, ¿Ya? como a vibrar así. Y obviamente después me él se focalizó más en la respiración, pero él no se dio cuenta de esta respuesta que dio su cuerpo. Y ya, esa es mi consulta, ¿qué pasa ahí?
como a mirar todo su cuerpo, será que tendrá un problema en el sistema nervioso central, o sea, ahí esa es mi duda. Y otro, y son dos preguntas, pero la profesora. Y otro es que se puede ayudar a las personas que hayan sufrido tortura. ¿Qué tipo de Ya. técnica nos puede recomendar? Eso, profesora, muchas gracias. Karina, bueno, estás en las terapias de tercera generación. Tuve algunas dificultades para escucharte por la conexión, pero voy a tratar de responder lo mejor que pueda a las dos consultas que me hiciste. En primer lugar, cuando se trabaja con respiración hay que tener cuidado, ¿no? Eh, bueno, en mindfulness hay o conciencia plena, como lo conocemos, tenemos vastos ahí ejercicios a disposición para poder trabajar con la respiración, pero cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando de un sistema que está como sobrecargado eléctricamente con este efecto de la hipervigilancia. Cuando estamos hipervigilantes tenemos rigidez tónica, por lo tanto nuestra respiración es pequeñita. Cuando ampliamos la respiración en demasía, no sé si es tu caso, Karina, ¿no? No sé si tendrá que ver exactamente con eso, pero voy a poner este ejemplo. Puede ser que la persona se hiperventile también, porque no está acostumbrada a tener un intercambio tan grande de oxígeno. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con respiración, si bien es en general la primera línea que nosotros utilizamos, todos los terapeutas somáticos utilizamos eso para poder ayudar al sistema nervioso a regularse, y nosotros mismos también lo implementamos, hay que tener observación primero de cómo está la fisiología de la persona. Otra cosa que también puede pasar es que tal vez esa respiración en ese momento, ¿ya?, haya traído a la memoria algún recuerdo, Karina, no un recuerdo de memoria secuencial, sino que alguna sensación asociada a lo mejor alguna memoria traumática. Y otra posibilidad es que tu paciente haya hecho una descarga a partir de la respiración. Logró regularse, pero también el tiritar puede ser una descarga del sistema nervioso, por lo tanto puede ser algo que no sea negativo para él. Lo importante es que después de eso hayas, como tú lo hayas observado, si está mejor, si está más integrado, si está más presente, por ejemplo, si para de temblar. ¿Mm? Y en relación con tu segunda consulta, ¿cierto? Con las personas que han padecido tortura como un evento altamente fragmentador, ¿cierto? Altamente traumático. Efectivamente, este y otros enfoques pueden ayudar a transitar en esas memorias. Pero, dadas las características de esas experiencias, son tratamientos de muy largo alcance, donde la renegociación del trauma es una meta última. Lo que se trabaja generalmente es en aumentar el continente, en aumentar la regulación del sistema nervioso. ¿Mm? Espero haber respondido. Cuéntame, Rodrigo, si tenemos alguna otra consulta. Yo veo manitos aquí. Sí, María Fernanda. Él estoy activando el micrófono. Hola, hola, profe. Hola. Hola, muchas gracias. Primero, sí, agradecerle, muy Ah, interesante el enfoque. Me gustó mucho. Sí, yo le quería preguntar, con respecto a lo que dijo esto de situar a todas las personas, incluso a estos que se percibían como aterrorizadoras, creo que así era la palabra. Por ejemplo, a mí me pasaba en consulta que algunas personas llegan con mucho odio contra las personas que la han agredido o que han sido negligentes con ellos en algún momento de sus vidas, cruciales, ¿cierto? Cualquier tipo de violencia en general. Y que dicen que jamás los van a perdonar o que hay mucho resentimiento contra ellos. ujú. Mi pregunta es, ¿aún con esa emocionalidad de aversión en contra de alguien, resulta esta práctica o hay que hacer algún trabajo previo? No, 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 no. María Fernanda, esto está muy bien también, ¿no? La rabia es una emoción movilizadora de cambio. Ujú. Cuando hemos vivido violencia, en general, una de las tantas cosas que perdemos es nuestra potencia.
Por lo tanto, tener sensación de rabia terapéuticamente puede ser muy positivo para enfrentarse, ¿no?, a resolver esa situación. Cuando yo presento esta imagen, ¿cierto?, de poder, como en el fondo, eh, aceptar, ¿cierto?, a las personas que nos ayudaron y a las personas que no, es en el fondo una metáfora del cuerpo, ¿no? Más que de la persona en sí mismo. Por ejemplo, lo atemorizante está en nuestro cuerpo, que son nuestras sensaciones desagradables. Y lo positivo de las personas está también en nuestro cuerpo en función de nuestra resiliencia y de nuestros recursos. ¿Mm? Es una metáfora en ese sentido, a lo mejor no la expliqué bien. No sé si te ayuda, te aclara. Eh, sí, 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 me aclaro. Lo que pasa es que siempre tengo Mm. esa duda de qué hacer cuando no quieren perdonar, por ejemplo, a la persona. Ok, La meta de una psicoterapia no necesariamente es perdonar. Hay cosas ya, que no son perdonables, ¿no? exacto. Lo que uno sí debe intentar integrar es la propia experiencia, ¿no? Porque los síntomas traumáticos se viven muchas veces con una rabia hacia adentro. Si la rabia está hacia afuera, es muchísimo mejor que esté hacia adentro. Claro. Y ahí depende de la persona, de la personalidad, si es como Exacto. introvertido. La idea no es perdonar a los perpetradores, ¿no? No es esta visión, ¿cierto?, como más ligada a lo transpersonal, donde tenemos que amigarnos, no es esa la idea. La idea es acoger lo que nos pasa en la experiencia interna, ¿no? Ujú. Excelente. Incluso se me acaba de ocurrir que es súper buena esta terapia para las personas que no verbalizan tanto. Justamente, y la idea es ser muy respetuoso con el relato por todo lo que genera. ¿M? Ujú. Pero en ningún Muchas caso gracias. la idea es perdonar a los perpetradores ni avanzar hacia eso, sino que es reconciliarse con uno mismo. ¿M? Ok, muchas gracias. Sí, Profesora, ¿cómo estamos para unas dos preguntas más? sí, sí, Súper. Voy yo me con entusiasmo, ¿ah? Tamara, voy contigo. Eh, Buenas noches, profesora. ¿Me escucha bien? Hola, Tamara. Sí, sí, te Eh, escucho bien. Agradecida del seminario. Bueno, le comento rapidito, yo no tengo ningún estudio en psicología, para nada, no trabajo en la parte legal, pero Ya, perfecto. me ha tocado mucho tratar a la gente desde la parte humana, porque al final uno escucha la historia completa de la gente que va con pena, con dolor por los temas legales, y uno termina profundizando mucho más allá. Bueno, al Ujú. menos porque para mí las personas son personas, no números. Entonces, más allá del aporte legal que yo les Qué pueda lindo entregar, eso que dices. más allá del aporte legal que yo les pueda recomendar, siempre he tratado como de escuchar su historia y trato de aconsejarlo. Me ha tocado un poco ser psicóloga sin tener título, a la mala, así. Y me llamó la atención algo respecto de la resiliencia. Y como no conozco mucho la parte de psicología, sé que mi pregunta es fuera de tono, igual le pido disculpas, pero me quedó la duda. No, no, adelante. Porque usted decía que la resiliencia, bueno, cada persona, a ver, como ejemplo, dos personas pueden vivir un mismo episodio, para ver si se me entiende, un mismo episodio, cada una tiene sus propios recursos, pero ¿qué diferencia entre que una sea más resiliente que la otra? O que permita que una tenga desde sus propios recursos internos decir, ok, yo tuve esta vivencia y me enfoco en que tengo que tener un aprendizaje, analizar lo que me sucedió, pero con una visión positiva respecto de la otra que tuvo el mismo evento y que no es capaz, que no tiene como esto como interno de poder generar esto. ¿Cómo se puede entender eso? Excelente tu pregunta, Tamara. Y no Gracias. necesariamente hay que ser psicólogo para ayudar a otros a sanar. ¿Mm? Así que muy bien. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que vamos a tener mayor resiliencia o mayor espacio tal vez para poder lidiar, perdón, con lo adverso en función de que hayamos tenido más presencias empáticas en nuestra historia, por ejemplo. ¿Mm? Si nosotros vivimos una experiencia adversa y estamos con alguien que nos puede ayudar genuinamente o tan solo acompañarnos con su presencia,
claramente que tenemos más posibilidades de no quedar traumatizados que si estuviéramos solos. ¿Mm? Vamos teniendo mayor resiliencia cuando vamos teniendo más recursos. Y uno de los principales recursos que tenemos los seres humanos son los vínculos empáticos. A esto no sé si te aclara. Sí, sí, me aclara. De hecho, tiene mucho sentido sobre el vínculo. Así que le Si hay agradezco más la... violencia en mi historia personal, si hay más abandono en mi historia personal, claramente que voy a tener menos espacio para lidiar con experiencias adversas fuertes. Que de lo contrario, si tengo un colchoncito de apoyo más permanente que ha estado en mi vida. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti por tu lindo trabajo. Y tenemos una Oh, más y ya estamos o sí, ya estamos. tengo a Yanina. Yanina. Ya. Voy contigo, Yanina. Ahora, Ahí te ¿me escuchamos. escuchan? Ya, hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer esta oportunidad. He aprendido mucho y mi consulta es la siguiente. Bajo el contexto, yo viví un accidente de trabajo con mi hijo de 18 años. En su primera experiencia laboral sufrió un electrocutamiento con quemadura. Fue hace 2 años atrás. Yo como profesión soy prevencionista de riesgo. Créanme que el acompañar esta situación, yo fui una acompañante y vi el trauma severo. Mm. Como acompañante lo viví como él, como accidente, como un trauma. Ujú. Han pasado Claramente es un 2 años. trauma. Es terrible. Entonces, mi consulta es la siguiente. Eh, Hemos tratado de salir adelante todos, Ujú. pero ya llevamos 3 años en esto. Y hay un juicio, y hay un tema. Por eso es importante para mí en este momento esta charla, porque me enseñó a identificar que no estamos tan mal, ¿me entiendes? Yo todavía me emociono, Sí, por imagínense. supuesto, por Y supuesto. conociendo todo lo, digamos, las aristas de esto, tanto como de una enfermedad, entonces es complejo, o sea, me tengo que hacer la idea que esto puede durar mucho tiempo. O porque yo tengo la capacidad de resiliencia, la tiene él, porque es muy joven también, Mm. pero esto es día a día, o sea, puede durar mucho tiempo, esa es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo? No hay un límite, depende de cada persona. Ujú. Janine, en primer lugar, muchas gracias por compartir tu experiencia y las experiencias de un hijo son como las experiencias propias, ¿no? De uno. A las personas que somos madres, que somos padres, nos afectan así. Hay varias aristas de lo que tú dices, ¿no? Hay una arista legal, ¿cierto? Hay distintas reparaciones, pero bueno, en primer lugar, un tiempo exacto de reloj no existe porque los tiempos del alma o de la mente son individuales, son personales, ¿cierto? Eh, pero yo te recomendaría que asistiera a un terapeuta de trauma, si es que pudieras acceder a eso, o si es que tu hijo pudiera acceder a eso. ¿Mm? Sí, en eso estamos, Pero alguien acostados porque, especializado, claro, claro, que pudiera manejar estrategias de trauma más que un terapeuta en general. ¿Mm? ok, sí. Eso es Sí, pues por eso como ahora quiero... recomendación. Y harta experiencia empática, harto acompañamiento, ¿cierto? En este Claro, proceso hacia tu hijo. ¿Mm? eso, yo eso quiero agradecer, o sea, eso me dio una paz interior porque creo que estoy en el proceso y se puede superar todo con arte, Absolutamente. con arte educación. Gracias, eso. Y compasión y paciencia. Ok, gracias. Ya. Súper, muchas gracias ¿verdad? Quienes hicieron las consultas, a la profesora por su tiempo, su amabilidad, su simpatía. Ujú. Muchas Les gracias a ustedes. recuerdo, les recuerdo que este seminario, esta sesión va a quedar en el canal de YouTube de ADIPA para que la puedan revisitar. Y ahora no se vayan, por favor. Vamos a dejar hasta aquí la sesión para nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en YouTube. Pero ustedes quédense aquí porque viene el sorteo. Así que invitamos a todos y a todas a inscribirse, ¿verdad? Y a ingresar a dipa.cl/seminarios
y pueden estar acá presentes en vivo y en directo con todos nosotros. Profesora, que esté muy bien, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias por invitarme y que estén muy bien. Mucha luz Un para todos. tremendo gusto. Chao, chao.